¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. La economía ha sido de nuevo noticia a nivel nacional porque a pesar de los intentos y de las medidas que está tomando el gobierno nacional para tratar de contener el ascenso de los precios, el último índice de inflación medido por el INDEC, que es para el mes de febrero, siguió en números altos, preocupantes porque está en el 3,6% mensual, si bien bajó un poquito con respecto al 4% que habían arrojado los 2 meses anteriores. Es una cifra que, de mantenerse, va a hacer que sea imposible el cumplimiento de la meta inflacionaria que tiene el gobierno y que está incluido en el presupuesto nacional, que es del 29%. Para analizar ¿por qué de la inflación? ¿Por qué no se logra reducir este índice que es el que más golpea sobre los bolsillos de las familias? Vamos a hablar con la licenciada en Economía, Gisela Beritier. ¿Qué tal, Gisela? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo están todos? Todo bien, Gisela. Bueno, explícanos un poquito por qué no cede la inflación, por qué sigue estando tan alta, principalmente en los alimentos, que han tenido un ascenso el año pasado por encima de la inflación y que uno tiende a pensar que algún techo tendrán para el aumento, teniendo en cuenta las posibilidades adquisitivas de la familia, ¿no? Bueno, la verdad es que el año pasado, con el tema de la pandemia, cuando se empezaron a abrir actividades comerciales, actividades económicas, esto implicó un reacomodamiento tremendo de todos los precios relativos de la economía. Y la realidad es que, por ejemplo, un restaurante que estuvo cerrado durante todos 8 meses o 6 meses, claramente cuando abrió seguramente no sabía bien qué precio era el que tenía que cobrar para poder ser rentable y además recuperar lo perdido y además también poder trasladarlo hacia adelante, ¿no? Sabiendo que la inflación el año pasado fue de un 36%, es decir, no, tampoco fue una inflación baja, ¿no? El hecho de que haya bajado tiene que ver con, o que haya sido menor al 50% de antes, tiene que ver con que no hubo corridas devaluatorias, pero, y también hubo una gran recesión económica. Ahora, cuando se empieza a reactivar la economía, empieza a haber más movimiento económico, empiezan a generarse también tensiones en los precios, producto de la misma inflación de demanda. Pero también tenemos situaciones que tienen que ver con el tema de la inflación de oferta o la inflación de los costos, ¿no? Porque, bueno, se han producido aumentos en los combustibles que venían rezagados. Hay que decir también que Córdoba tiene el combustible más caro en relación al resto del país, ¿no? Y esto impactó y lo vemos en los índices de inflación que han sido más altos incluso en Córdoba el mes pasado y este mes también. Entonces, esta situación claramente, bueno, impactó. Y hay un tema también muy importante que tiene que ver con las expectativas, donde en realidad, cuando vemos el relevamiento de expectativas monetarias del Banco Central, no tiene características, pero influencia en lo que son expectativas, lo que marca. Bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación con Gisela, que nos estaba precisamente explicando cuáles son las razones que hacen que la inflación siga tan alta. Gisela, te recuperamos. Ahí me recuperaron. La verdad es que, bueno, acá se impone también un desafío hacia adelante, ¿no? Porque en definitiva los alimentos han subido más de la media. Esto impacta claramente en el bolsillo del consumidor. Hemos visto que la inflación núcleo incluso ha sido de un 4,1%, para que nos entienda la gente, es la que no tiene en cuenta los precios regulados y tampoco los aumentos estacionales como de frutas, verduras, hoteles, turismo, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones muestran de que la tendencia de aceleración de la inflación, si bien se busca desacelerar, todavía está. Hay otro factor que influye, que es la inflación mayorista, que ha sido anualizada de un 68,2%, que la inflación mayorista después se termina trasladando a la inflación minorista también. Entonces, realmente para el gobierno se impone todo un desafío de que la inflación realmente pueda llegar al 29%, y no al 48%, que es lo que estima el REM, que es el Relevamiento de Expectativas Monetarias del Banco Central. Gisela, uno tiene la concepción de que los precios cuando llegan a cierto umbral, a cierto techo,
se hacen difíciles de comprar para la gente y por ahí se regula de acuerdo a la posibilidad de demanda, ¿no? Y a la posibilidad de la gente de acceder a esos bienes. ¿Los alimentos tienen un techo superior, por eso aumentan tanto, teniendo en cuenta que la gente sí o sí tiene que comprar los alimentos? Bueno, en economía eso tiene una definición, ¿no? Que se llama la elasticidad de la demanda. Y claramente los bienes necesarios no son tan elásticos a los precios, es decir, que no reaccionan tanto a un aumento de precios porque se tienen que consumir sí o sí. Entonces, en esa situación es que la verdad que si sumamos eso, de que en realidad los alimentos tienen una demanda muy inelástica, sumado también al hecho de que en Argentina la inflación ha sido muy alta por muchos años, es decir, ya es una cuestión crónica. De hecho, también en economía siempre estudiamos los precios a la baja y los precios a la alza, ¿no? Y da la casualidad que en Argentina los precios nunca van a la baja. Por ejemplo, el combustible. En Estados Unidos el combustible sube o baja de acuerdo al precio internacional. Y acá en Argentina el precio internacional del petróleo sube y baja y el precio siempre sigue subiendo. Todo esto se va trasladando luego a la estructura de costos y esto termina impactando también. Entonces tenemos, por un lado, estructuras de costos que impactan luego en los precios que se trasladan al consumidor. Tenemos una cuestión de reactivación de la economía con una economía que viene de tremendos años de recesión. Y tenemos también la cuestión de las expectativas en donde la gente va a seguir trasladando inflaciones pasadas y tratándose de cubrir de inflaciones futuras. Entonces esto marca una inercia también en donde para el gobierno se impone un tremendo desafío porque necesitan controlar la inflación para que no haya tanta pérdida del poder adquisitivo que ha perdido un 20% en los últimos 4 años, el año pasado perdió un 7,1% y, por ejemplo, en el mes de enero los salarios registrados se acomodaron en un 1,8% y la inflación fue un 4%, es decir que seguimos perdiendo poder adquisitivo y realmente esto no es otra cosa que empobrecimiento, ¿no? Y además porque forma parte la recuperación del poder adquisitivo de un compromiso electoral que tomó el presidente de la nación, ¿no? Estamos en un año electoral, elección de medio término que suele ser muy importante. Las medidas que ha tomado el gobierno, esto de tratar de cerrar acuerdos salariales y de precios por un lado y de tener pisado el dólar en estas últimas semanas por el otro, ¿pueden ir en la dirección correcta o son medidas de emergencia? Claramente, la inflación, si es tomada solamente como un fenómeno monetario, como fue, digamos, en los años donde estuvo Mauricio Macri, tampoco se pudo contener. Se necesitan medidas integrales porque es un fenómeno complejo. En esas medidas integrales, por un lado, la cuestión de las expectativas se está atacando justamente con este acuerdo económico y social, donde están los distintos sectores, empresarios y gremiales, para tratar de influir en lo que es la política de ingresos y también influir en lo que son las expectativas. Pero no se puede dejar de lado tampoco una política monetaria que acompañe con tasas de interés, con una política cambiaria que acompañe con el dólar. Es decir, que si el dólar se dispara más que la inflación, va a terminar impactando en precios también. Por eso también, como vos decías, ¿no? Que justamente Guzmán dijo que el dólar se iba a recomponer menos que la inflación. Pero bueno, todas estas cuestiones de alquimia, las tarifas, bueno, la política energética, ¿no? Donde en definitiva ahora el 15 de marzo vence justamente el decreto en donde se anulaba el aumento de las tarifas y ahora hay que ver cómo se van a ajustar y con qué índice de precios, que es lo que se está discutiendo, ¿no? Si va a ser con el índice de precios de los salarios, con el de las jubilaciones, con el RIPTE, pero toda esta cuestión también va a terminar impactando en la inflación también y en el poder adquisitivo de la gente. Entonces, realmente van a tener que tener una muñeca de malabaristas para poder contener todos estos factores que luego también, si están demasiados contenidos, se terminan transformando en una olla de presión. Un dólar retrasado posteriormente va a ser una devaluación más brusca. Un ajuste de las tarifas que me termine impactando en el déficit fiscal me va a complicar un acuerdo con el fondo, pero si las disparo demasiado, me complican la inflación y también el poder adquisitivo. Entonces, pero a su vez también si las plancho mucho, las energéticas pierden, esto me va a influir en la política energética también. Entonces, realmente es un desafío el que se impone y además para el sol, que este diciembre implica que viene y todos los que siguen la inflación sea de un 1,8%, lo cual parece bastante imposible, ¿no? Muchísimas gracias, Gisela, por este contacto.
No, muchas gracias a ustedes, que anden muy bien. Ha sido un gusto. Gisela Beritier, economista, que hacía un análisis de lo que está ocurriendo a nivel nacional, de los enormes desafíos que tiene en el plano económico el gobierno de Alberto Fernández, no solamente porque tiene que reacomodar la economía y tiene que contener la inflación, porque es un aspecto que erosiona constantemente el poder adquisitivo de la gente, que ya viene durante varios años los trabajadores perdiendo contra la inflación y perdiendo poder adquisitivo.